Mes de María. Detenerse a meditar como María para llegar a lo esencial. En nuestras reflexiones hemos partido hasta ahora de la forma que asume el culto mariano como se presenta en las celebraciones devocionales del mes de María. El fundamento bíblico lo dimos por supuesto y se expresó de forma más indirecta. Al dedicarnos ahora a tratarlo directamente, podemos obtener nuevas perspectivas y profundizar en las consideraciones hechas hasta el momento. En contra de la extendida opinión imperante, el testimonio bíblico sobre María es tan abundante que no puede agotarse solo con algunas palabras. Quisiera escoger de esa abundancia solo un punto de vista que guarda estrecha relación con las reflexiones anteriores. Junto a Juan se conoce sobre todo a Lucas de entre los evangelistas como el intérprete del misterio mariano. Lucas pone de relieve un rasgo de la imagen de María que le resultaba importante y que a partir de él se hizo importante para la tradición, cuando dice en 3 ocasiones que María meditaba y conservaba la palabra en su corazón. 1,29, 2,19, 2,51. De este modo se presenta a María ante todo como fuente de tradición. En su memoria se conserva la palabra. Ella es así la testigo fiable de lo ocurrido. Pero la memoria requiere más que un registro meramente externo. Solo la participación interior hace posible la captación y retención de una palabra. Lo que no me toca tampoco entra en mi interior, sino que se diluye en la mezcla indiferenciada de los recuerdos generales y pierde su rostro peculiar. Pero sobre todas las cosas, conservar y comprender forman una unidad. Lo que no he comprendido realmente tampoco puedo transmitirlo de forma correcta. Solo en la comprensión recibo en mí la realidad, y la comprensión está vinculada a su vez a cierta medida de identificación interior con lo comprendido. Por eso la tradición no implica solo una memoria, como la que se necesita para recordar números telefónicos, sino una memoria del corazón, en la que coloco algo de mí mismo. Participación y fidelidad no se contraponen, sino que se condicionan mutuamente. Ahora bien, María se presenta en Lucas como prototipo interior de la memoria de la Iglesia. Ella capta las cosas con espíritu atento y se ocupa con esas cosas en su interior. De ese modo componía, dice Lucas, o mantenía juntas, 2,19, las palabras. Las retenía constantemente, 2,51. María compara las palabras y los acontecimientos de la fe con las experiencias que va haciendo progresivamente en su vida, y conoce así la profundidad humana de lo particular. Y de ese modo lo particular se va conjugando poco a poco en un todo. Con ello la fe se torna en comprensión y puede de esta forma ser transmitida. Ya no se reduce solo a palabra externa, sino que está impregnada con la experiencia de la propia vida. Es traducida a la dimensión de la vida humana, y con ello se hace a su vez traducible a la vida de otros seres humanos. María se convierte de esa manera en una imagen de la misión de la Iglesia, ser morada de la palabra, protegerla y cobijarla en medio de la confusión de los tiempos, de algún modo conservarla al resguardo de la intemperie. Así, María aparece a la vez como interpretación de la parábola de la semilla, que encuentra tierra fértil y fructifica al 100 por 1. Ella no es suelo superficial, donde no hay lugar para raíces. No es terreno donde retozan los gorriones de la superficialidad, cuyo pico voraz se lo lleva todo. No está cubierta por las zarzas de la riqueza, que no permiten un nuevo crecimiento. Es un ser humano con profundidad. Deja que la palabra ahonde en su interior. De ese modo el proceso de transformación
fecunda se da en dos direcciones. Ella empapa la palabra con su vida, le pone, por decirlo así, a disposición la savia y las fuerzas de esa vida. Y a la inversa, su vida se ve de este modo entretejida, enriquecida y profundizada por la palabra. Ante todo, digiere de alguna manera la palabra, la transforma absorbiéndola en sí misma, pero de ese modo ella misma se ve absorbida y transformada con su propia vida en la palabra. Su vida misma se torna en palabra y se transforma en sentido. Esta es la forma en que acontece la tradición en la Iglesia, la forma en que se da en general el crecimiento espiritual, la maduración del hombre y de la humanidad. Solo desde ese modo pueden el hombre y la humanidad adquirir profundidad y madurez. Es decir, solo de ese modo puede darse progreso. Con lo dicho hemos llegado de nuevo desde un punto de partida totalmente diferente, a las mismas preguntas de antes. Por progreso entendemos hoy generalmente un incremento de la capacidad técnica y el crecimiento del Producto Nacional Bruto. Se podría decir con sencillez, por progreso entendemos la multiplicación de los bienes. El psicoanalista Erich Fromm, muerto en 1980, radicalizó la contraposición entre ser y tener, formulada anteriormente por Gabriel Marcel, expresándola como alternativa ser o tener. Fromm veía la enfermedad de nuestra civilización en que todo tenemos que transformarlo en una posesión material. Pero para que algo pueda llegar a ser tal posesión, ha de ser convertido antes en algo muerto, porque solo puede poseerse algo muerto. Por eso Fromm designó nuestra cultura, que es una civilización del tener, como una civilización de la necrofilia, como enamoramiento de lo muerto y de la muerte. Tal vez sus expresiones hayan sido demasiado radicales, pero lo cierto es que un mero progreso del tener se transforma, por lógica intrínseca, en un progreso hacia la muerte. La rapidez del progreso solo puede tener en sí algo atemorizador. Un progreso en el tener al que no corresponda un progreso en el ser resulta mortífero. Ahora bien, solo podemos progresar en el ser a través de una profundización hacia el interior, a través de una contemplación en la que nos abrimos al sentido, lo interiorizamos y nos lo apropiamos, y así nos transformamos nosotros mismos en él, adquirimos sentido. Una civilización sin contemplación no puede subsistir a la larga. Eso significa, con tanta mayor razón, que una iglesia sin contemplación no puede subsistir. En nuestro cristianismo occidental activista, unilateralmente masculinizado, la palabra contemplación se escribe con caracteres cada vez más pequeños. La desaparición de la contemplación es en gran medida idéntica a la desaparición de lo mariano. Queremos justificar el cristianismo sobre todo mediante acciones, pero donde se pisotea el ser, las acciones se convierten rápidamente en fechorías. También en nuestra teología puede constatarse una tremenda carencia de profundidad contemplativa. En general, nuestra teología está muy alejada de la frase de Ignacio de Antioquía, que dice: quien realmente posee la palabra de Jesús puede escuchar también su silencio, de modo que actúe por su palabra y sea reconocido por su silencio. Efesios 15, 12. Cuando la teología no escucha más el silencio de Jesús, se hace cada vez menos capaz de captar la profundidad de su palabra. Con un método demasiado técnico, la teología está tentada de tratar la palabra como un bien muerto. Entonces difícilmente pueda escucharse al Señor que vive. De ese modo vuelve a hacerse clara la necesaria función de lo mariano en la Iglesia, frente a su pérdida progresiva. La Iglesia tiene que ser un ámbito de silencio, un lugar de la absorción meditativa y del silencio. Vive de la memoria del corazón,
que penetra las cosas hacia su interior y de ese modo llega a comprenderlas. Solo de ese modo puede darse un verdadero progreso del ser humano, un progreso no solo en la posesión de bienes, sino en la profundidad del ser. Justamente la Iglesia sirve al ser humano a través de este detenerse meditativo mariano, que no quiere producir continuamente para generar así éxitos mensurables. De esa manera hace que la palabra de Dios penetre en el mundo, esa palabra que es el sentido, sin el cual todos nuestros bienes se convertirían en un lastre mortífero.